Vamos a iniciar el día de hoy con algo que se llama mitocondria. La mitocondria ocupa una parte sustancial de la célula, la cual puede abarcar de algunas unidades a cientos de ellas, y su función principal es la de generar energía. ¿Energía de qué tipo? Por lo general, la podemos encontrar en dos formas. Puede ser la transformación de lípidos, ¿verdad? Que puede decir, transformo lípidos directamente en ATP, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué es un ATP. Y o transformo directamente el piruvato, ¿verdad? Oxidándolo en ATP, ¿sale? O sea, lo transformo en energía, ¿va? Así como nosotros necesitamos ese alimento, imagínenselo en chiquito, ¿sí? Nuestra célula necesita ciertas estructuras para que pueda directamente adquirir o generar esa energía. Entonces ahora podemos denominarla con ciertas características, donde característica número 1 es un cilindro alargado semirrígido. Característica número 2, su medida aproximada es de 0.5 a 5 micrómetros. Número 3, es el único organelo que contiene ADN. Bien, chicos, y aquí vamos a hacer una pequeña pausita, ¿sí? Ok, vamos a hablar directamente de que nuestra mitocondria, al momento de que nosotros empezamos a desarrollarnos, al momento que salimos de nuestra madre, pues obviamente decimos que tenemos código genético tanto del padre como de la madre, ¿sí o no? Ahora, podemos determinar dentro de este tipo de proceso que el código genético de la mitocondria o el código genético mitocondrial, ¿sí? El ADN que está ahí es materno, ¿sí? Nuestro ADN de nuestras mitocondrias siempre va a ser de la madre. Podemos decir que nuestra mitocondria tiene código genético o tiene ADN dentro directamente de su matriz. Ahora podemos decir o podemos empezar a platicar en el cuarto punto que nuestra mitocondria tiene la capacidad de fusionarse con otras mitocondrias o tiene la capacidad de dividirse como si fuera algún tipo de bacteria. ¿Sale? Número 4, capacidad de división. Y número 5, capacidad de fusión. ¿Qué quiere decir? Que una mitocondria se puede separar en dos, ¿sí? Como eso que denominamos por fisión binaria, ¿sí? O directamente podemos decir que dos mitocondrias se pueden unir. Y entonces, obviamente, de este tipo de estructuras podemos encontrar diversidad como podríamos decirlo, estructuras internas, ¿no? Que cada estructura interna tiene una función específica. Y entonces vamos a empezar con la primera estructura que ya la denominamos, ¿sí? Que es el ADN que proviene de la madre, que se encuentra dentro de la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria genera su propia fisión, ¿sí? Se puede dividir, ¿va? Su propia división. Entonces vamos a colocarle aquí ADN. Después de eso, vamos a ver que nuestra mitocondria no se conformó con una sola membrana, sino que esta tiene dos. Y entonces directamente a nivel de las membranas tenemos, vamos a ponerle, membrana externa, membrana interna. Siguiente punto, tenemos dos membranas, ¿sí? Ya que ya vimos que las membranas están formadas ¿por qué? Lípidos. Lípidos, efectivamente. Entre las membranas tenemos un espacio que, ¿cómo creen que se va a llamar? Espacio intermembranario, sí, es un espacio entre las membranas. Bien, chicos, hasta aquí, ¿dudas o preguntas? ¿Esas que vienen siendo, profe? ¿Qué? El ADN, la membrana interna. ¿Qué vienen siendo? Pues membranas directamente. Acuérdate que nuestra célula está compuesta por múltiples estructuras endomembranarias. ¿Qué quiere decir? Que todas directamente contienen membranas. En este caso, pues nuestra mitocondria contiene membranas. Y de hecho, punto importante que tampoco noté, ¿sí? Por lo general, estas mitocondrias tienen un canal, una proteína, sí, denominada porina, sí, o proteína de barril, la cual ayuda a pasar al espacio intermembranario, ¿sale? ¿Qué se va a encontrar a nivel de una membrana? Función es generar una barrera, generar una delimitación, una protección. ¿Sale, vale? Sí. Pues vamos a colocarla aquí, orina o proteína de barril, que es donde directamente entran todos este tipo de sustancias y después de esto son asimiladas. Obviamente debe tener un peso menor a 5000 Daltons, ¿sale? O sea, no debe ser tan grandota, no tan grande como una proteína. Bien, estos palitos que vemos aquí se les van a denominar crestas mitocondriales. Sí, que por lo general a nivel de la cresta mitocondrial se va a llevar a cabo este proceso de cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde se produce la magia de producir energía. Ahora, nos falta directamente hablar de, ¿y qué es todo este espacio? Sí, o sea, ya hablamos de este espacio, ahora nos falta este espacio que está entre las crestas, donde está nuestro ADN.
ese espacio se llama matriz. Y ahora, chicos, nos faltan estructuras de colocar, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que eran los ribosomas? Un ribosoma es una macromolécula la cual se encarga de formar. ¿Vale? Y entonces directamente tenemos aquí que nuestra mitocondria va a tener ribosoma. Bien, chicos. Y además de esto tenemos otra estructura, tenemos un plus, ¿vale? La estructura que se encarga de la formación del ATP, y es importante que la coloquemos, se va a llamar ATP sintasa. ¿Sale, vale? Por lo general está formada por componentes F, que los vamos a ver más adelantito, pero el más importante es el ATP sintasa, que es un tipo de enzima. Esta enzima nos va a ayudar directamente a la formación del ATP, ¿sale? A partir directamente del paso de ciertos cationes, ¿verdad? Nos va a ayudar este proceso, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver directamente en la cadena respiratoria de transporte de electrones. ¿Cómo se llama? ¿ATP qué? Sintasa. ¿Vale? Anótelo. ATP sintasa. ¿Sale? ¿Por qué no sintetasa? Porque acuérdense, esto nomás es para que les quede, ¿verdad? Y les va a ayudar dentro de bioquímica. Sintetasa, siempre el término sintetasa necesita energía, ¿sí? Necesita ATPs, ¿sí? Adenosintrifosfato para producir algún tipo de función. Cuando tienen el término sintasa, no necesitan gastar energía para producir esa función. En este caso, sí, sería como irónico, ¿no? Tenemos un ATP sintetasa. ¿Qué quiere decir? Necesito ATPs para producir ATPs, ¿no? Es como irónico, ¿no? Ok, vamos a colocarlo. Este por lo general lo vamos a encontrar a nivel de las crestas mitocondriales, ¿sale? Bien, chicos, entonces vamos hablando directamente que la mitocondria es una estructura bastante importante para nuestra célula, ¿sí? Ya que es la encargada de brindarles energía que necesita. ¿Estás? Ok, ahora vamos a ver directamente el cómo llega este proceso de energía a nuestra mitocondria o cómo se genera. Puede ser a partir de lípidos por medio de la beta-oxidación o puede ser a partir de glucosa, que ahorita lo vamos a empezar a ver. Antes que nada, ¿sí? Ya vimos todas las estructuras, ¿verdad? Antes que nada, vamos a dar una pequeña descripción y vamos a empezar con ATP, ¿va? ¿Qué vamos a encontrar? Número 1, y lo que más me interesa aquí, ya hablamos, las crestas mitocondriales, ¿sí? Son las encargadas de este proceso metabólico a partir directamente de lo que sería la cadena de transporte de electrones a través de ese desequilibrio eléctrico-químico. Mientras, cuando hablamos de la matriz, ¿sí? La matriz mitocondrial, estamos hablando de que aquí se llevan múltiples procesos metabólicos, ¿sí? Sobre todo a lo mejor directamente del procesamiento de la glucosa, ¿verdad? Bueno, que ya no es glucosa, o del procesamiento de los lípidos, ¿verdad? Que también ya van a estar un poquito más degradados. También podemos tener lo que son directamente los ribosomas, que son los generadores de proteínas, y tenemos nuestro ADN mitocondrial, que es el que nos va a ayudar a separar, ¿sale? A generar esa fisión que necesitamos a nivel mitocondrial, si es que lo requerimos. ¿Hasta aquí vamos bien? Y ya por último, nuestra enzima, el ATP sintasa, ¿sí? Que es aquel encargado de la producción de energía, la creación de ATP, de adenosín trifosfato. Mitocondria es igual a energía, ATP, o nosotros también lo denominamos un adenosín trifosfato. Si quieren, anótenlo. Es una molécula la cual está compuesta por una base nitrogenada, un azúcar o ribosa y 3 moléculas de fosfato. Muy bien, chicos. Les explico de esta manera. Nosotros aquí tenemos una molécula, ¿sí? Si se fijan, lo coloqué de diferentes colores. Donde nosotros, la primera estructura que vemos aquí, si se fijan, esta de aquí es una base nitrogenada. ¿Por qué base nitrogenada? Porque va a tener ¿qué? Nitrógeno. Nitrógeno, efectivamente. Entonces, obviamente es una base nitrogenada porque tiene ciertas estructuras de nitrógeno. En este caso, nuestra molécula va a ser adenosín, ¿no? ¿Han escuchado que es una purina y una pirimidina? ¿Han escuchado que es el ADN? ¿Y por qué está compuesto? Ok. Tiene diversas bases nitrogenadas nuestro ADN, nuestro código genético, donde directamente podemos hablar de que es adenina, timina, guanosina, citosina, uracilo, ¿verdad? Donde estas bases directamente van a formar todo ese compuesto, ese conglomerado de la doble hélice. Ok, la que denominamos nosotros bicatenaria. ¿Por qué? Porque tiene 2 cadenas. También la monocatenaria, pero pues obviamente ya no estaríamos hablando de ADN, estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, podemos denominar que el adenosín es el famoso adenina, ¿sale? Adenina a nivel directamente de ADN.
¿Pero saben cuál es la diferencia del nucleótido? Esta, que no tiene dos fosfatos. O sea, sería adenosín, mono, fosfato, ¿sale? Esto sería un nucleótido. Ahora, nitrogenada. Después de eso tenemos una estructura de azúcar, ¿sale? Por cierto, cuando hablamos de ADN, también el azúcar es muy influyente. ¿Cómo se llama el ADN? Ácido ribonucleico. Ribonucleico. Cuando hablamos del desoxi, hablamos que nuestras ribosas están oxidadas. Aquí no está oxidada. Cuando hablamos de ácido ribonucleico, hablamos directamente de ARN. O sea, lo que dijimos hace rato, cadenas monocatenarias, o sea, una sola cadena, ¿vale? Eso hablando de ADN. En este caso tenemos ribosa, una ribosa no oxidada, ¿sale? Entonces directamente tenemos un azúcar, ¿vale? Y ya por último tenemos 3 fosfatos, 3 moléculas de fosfato. La regla dice lo siguiente, dice que directamente entre 2 moléculas de fosfato, entre 2 enlaces de fosfato, el tercer enlace genera una gran descarga, una gran liberación de energía. Cuando hay una unión, ¿qué creen? En vez de liberarse, se almacena, ¿sale? Entonces, la regla también nos dice que cuando estos fosfatos se unen, entonces se genera una reserva de energía. Ahora, cuestión importantísima. ¿También podemos utilizar otra base nitrogenada para producir energía? En vez de que esto fuera adenina. Sí, claro que sí. También hay otras estructuras, como el G, ¿sí? Que nosotros denominamos como, en vez de ATP, va a ser GTP, ¿sí? Trifosfato de guanosina, ¿sale, vale? Que también lo podemos encontrar bastante dentro del cuerpo. Entonces, obviamente, las bases nitrogenadas nos van a ayudar también directamente a generar estas estructuras enérgicas, ¿vale? Sin embargo, la que más se llega a usar es la de adenosina. Ya que tenemos en cuenta que es una mitocondria, ya que tenemos en cuenta sus estructuras, ¿sí? Ahora vamos a tener en cuenta directamente, ¿sí? Cómo se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones. Pero antes de eso vamos a ver la formación directamente de alguna estructura que nos va a ayudar a este proceso. ¿Sale, vale? Bien, chicos, imagínenselo de la siguiente manera. Imagínense que esto es una membrana celular, ¿sale, vale? Y en esta membrana celular, nosotros en la parte externa, pues obviamente tenemos glucosa. Va a ingresar a nivel de la membrana. Y este proceso que va a llevar a cabo a nivel de la membrana, ¿sí? De su transformación, se le va a denominar glucólisis. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir? Que a nivel del citoplasma, a nivel del líquido interno de la membrana, se va a llevar a cabo un proceso de carácter enzimático. Chicos, yo nomás les voy a explicar como a grandes rasgos, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Ok, dentro de nuestra glucólisis tenemos diversos tipos de proyecciones, ¿sí? ¿Qué va a salir de ella? Va a salir directamente ATP, ¿sí? Van a salir, es nicotamida, adenina, dinucleótido, deshidrogenasa. Ese es el término de NAD. Maestro, Mande. ¿podría repetirlo lo del ATP después cuando se pasa al NAT? Es que ahí sí fue cuando se trabó, por favor. Sí. Solamente mencioné directamente que de la glucólisis salía un ATP, que salían 2 ATPs. Salían directamente el nicotamina, adenina, dinucleótido, deshidrogenasa, ¿sí? o los NAD, que es un tipo de coenzima, y no he terminado. Hasta aquí, nomás lo que quería escribir. Y entonces va a liberar una última cuestión, ¿sí? Ya liberó ATP, ¿sí? Dentro del proceso de glucólisis, que no es tan sencillito, va a liberar el NAD, ¿sí? O que es una coenzima que ya vimos cómo se llama, y ya por último libera algo denominado ácido pirúvico. También nosotros lo podemos denominar piruvato. Bien, eso ya lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Y entonces nos vamos a pasar a algo que se llama ciclo de los citratos o ciclo de Krebs. Yo les recomiendo también que se aprendan el ciclo de Cori, que es fundamental para fisioterapia, y que se aprendan la glucólisis. Digo, por el momento, ya después aprenderán más cosas. Ok, el ciclo de los citratos o ciclo de Krebs, vamos a ponerle aquí abajito Krebs, directamente va a generar junto con el piruvato, ¿sí? Y dentro junto con directamente lo que es el acetilcoenzima, van a ingresar directamente al ciclo de Krebs. Y esto tiene que ver también con la oxidación. Si no se oxida, no va a entrar, ¿eh? ¿Qué necesitamos para oxidar? Oxígeno. ¿Se acuerdan para qué nos sirve el oxígeno a nosotros? ¿Por qué respiramos? ¿Para qué tenemos esto? ¿Sí? O sea, ¿de qué nos sirven los pulmones? Ah, pues fácil. ¿Qué creen? Si no se oxida, ¿sí? Se va a ir un proceso, esto nomás es como información que cura, ahorita lo voy a borrar. Si no se oxida, esto se va a ir un proceso denominado fermentación, ¿sale? Donde se va a generar algo que ustedes conocen como lactato o ácido láctico. Chicos, punto importante, ¿sí? Esto nos sirve para producir energía. ¿Qué creen? Si nuestra célula no produce energía suficiente para sus funciones, entonces
va a morir. Por eso, por lo general, cuando ustedes tienen, vamos a ver algo que les corte la circulación, ¿cómo se empieza a hacer su piel? Necrosis. Si se empieza a generar una muerte celular, muerte del tejido, por falta de Oxígeno. oxígeno. ¿Sale, vale? Sí. Entonces estamos hablando que todo este proceso que estamos viendo, fíjense, ¿sí? ¿Hasta dónde nos lleva? Que el oxígeno es tan vital que permite que nuestras células produzcan su energía para llevar a cabo sus funciones. Ya nomás por último, y eso nomás es como información que cura, ¿eh? No viene relacionado con el tema. El lactato, sí, a partir de la fermentación pasa por algo que se llama lactato deshidrogenasa, ¿sí? Pasa por un ciclo denominado ciclo de Cori, que esto en los deportistas es muy importante que ustedes lo sepan, y en pacientes con cáncer, ¿sale? ¿Por qué? Porque reutilizan el piruvato para volver a generar glucosa, ¿sabes? Y esa glucosa la vuelven a asimilar y eso, si no se oxida, se vuelve a ir a la fermentación y eso se vuelve a regresar y se vuelve a generar glucosa. Muy bien. Y entonces vamos a hablar que dentro del ciclo de los citratos va a haber liberación, otra vez, vamos a ponerlo aquí, acá. Va a haber liberación de ATP, ¿sí? Va a haber liberación de dos estructuras, ¿sí? La primera estructura, ¿cuál creen que va a ser? Los NAT. Otro NAT, ¿sí? Va a liberar otro NAT. ¿Cómo se llamaba? Nicotamida Nicotamida dinucleótido deshidrogenasa, ¿sale? Va. Y ahora va a liberar una nueva, ¿sí? Esta se va a denominar, ahí vamos a ponerla aquí, FAT. El FAT significa flavin adenina dinucleótido deshidrogenasa, ¿sale? Que también es otra coenzima, ¿eh? Hasta aquí dudas o preguntas, es lo mismo, pero en vez de ser nicotamida, en vez de la N, le cambiamos por flavin, ¿vale? Con B de vaca, si alguien lo quiere escribir. Y entonces, llegamos a algo que se llama cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, ¿sale? Donde los NAT llegan directamente a esta cadena, obviamente aquí son dos, pero no me cabe, ¿sí? Donde los FAT y donde los otros NAT llegan directamente a la cadena, ¿sí? Y entonces, el que se unan a esta cadena nos indica que va a haber la producción a través de lo que nosotros denominamos como el ATP sintasa de ATP, ¿sí? Hagan de cuenta que esto de aquí es como bioquímica muy bebé, ¿sí? Bioquímica embrión, ¿va? En el cual nomás les estoy dando a grandes rasgos qué es lo que llega a pasar. Muy bien, chicos, ya que tenemos esto en cuenta, ya que sabemos todo el proceso que pasó para llegar a la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones, ahora sí nos vamos a lo bueno, a lo que nos truje, ¿verdad? Dentro de la mitocondria y dentro de su estructura. Y entonces nos vamos a ir ahora hacia la cadena de transporte de electrones. Vamos iniciando con esto. Una pequeña descripción de lo que es la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de factores en la cual producen un desequilibrio eléctrico-químico en el cual se lleva a cabo, a partir de este proceso, la formación de ATP. ¿Se acuerdan cuál era la cresta mitocondrial? Si aquí tenemos una mitocondria, ¿sí? Y sabemos que tiene doble membrana, y luego tiene estos pequeños palitos. ¿Cuál es la cresta mitocondrial? Los palitos. Son estas estructuras que resaltan, ¿no? Y entonces esta parte interna, ¿sí? Se va a denominar matriz, ¿no? Matriz mitocondrial. Entonces estos palitos son la cresta y este espacio de aquí se va a llamar matriz. ¿Vale? Entonces, chicos, vamos a hablar de que todos estos factores que tenemos aquí van a estar a nivel de la cresta. ¿Sale, vale? La cresta mitocondrial. ¿Sí o no? Sí. Y entonces estamos hablando también directamente de que estos factores tienen nombre. Bien, chicos, habíamos hablado que tenemos varios tipos de complejo. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Vale? Obviamente tenemos un quinto complejo, que va a ser este, pero ahorita no lo vamos a tocar. ¿Sí? Hasta el último. ¿Vale? Ese es el complejo 5. El primer complejo, ¿sí? Se va a denominar NAT deshidrogenasa. El segundo complejo, succinato deshidrogenasa. Bien, tercer complejo, citocromo reductasa. Y el último complejo se va a llamar citocromo oxidasa. ¿Listo, chicos? ¿Lo repetimos? Primer complejo, NAT deshidrogenasa. Segundo complejo, succinato
Deshidrogenasa complejo, citocromo reductasa. Y último complejo, citocromo oxidasa. Va de nuevo, ¿cuáles son? ¿Sinato qué? Deshidrogenasa. Deshidrogenasa, citocromo, Reductasa. reductasa y citocromo Oxidasa. oxidasa. Y entonces nosotros vamos a empezar a hablar de esto, ¿sí? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso? Ok, ¿recuerdan anteriormente, ya que vimos aquel cuadro con un montón de nombres? Ok, ¿se acuerdan? Justamente venían los NAT, ¿sí? Ok, los cuales van a toparse justamente con una enzima, ¿sí? Una deshidrogenasa. Y entonces nuestro NAT le van a quitar los hidrógenos, ¿sabes? Le van a quitar 2 electrones. Y ahora nos va a quedar directamente como NAT. ¿Por qué? Porque ella no va a tener hidrógeno. ¿Sale? Ok. ¿Esto qué pasó? Pasó dentro de algo que denominamos matriz. Este proceso que se generó aquí me va a liberar 2 electrones, ¿vale? Vamos a ponerle aquí 2 negativo. Me libera 2 electrones, los cuales van a ir pasando a través directamente de, ¿cómo se llamarán? Complejos, ¿sale? En este caso, el primer complejo al que se va a ir va a ser a la flavoproteína, FP, flavoproteína, ¿sale? Y de ahí estos 2 electrones los van a pasar, los van a ir prestando. De ahí estos 2 electrones se van a ir al complejo hierro-azufre. ¿Vale? El complejo hierro-azufre va a saltar directamente a lo que sería la coenzima Q. ¿Cómo se llama? Coenzima Q. Ahora, de la coenzima Q, ¿qué creen? Va a volver a prestar esos electrones y los va a volver a pasar. De la coenzima Q lo va a derivar al citocromo B, que del citocromo B, vamos a ponerle aquí 2 electrones, que del citocromo B lo va a prestar al citocromo C1 y de ahí lo va a pasar al complejo, ¿cómo se llamaba este complejo? Hierro, azufre, ¿vale? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Nuestros electrones los vamos a pasar a un tipo de proteína, ¿verdad? Algún tipo de estructura, un carrito que va a ayudar a transportar. Vamos a ponerle aquí 2 electrones, ¿sale? Que a partir del complejo hierro-azufre, va a llegar a algo que denominamos como citocromo C. ¿Y del citocromo C qué creen? Nos lo va a mandar directamente a citocromo A1, que del citocromo A1 lo va a derivar al citocromo A3, que del citocromo A3 nos lo va a derivar al complejo de cobre. Nos lo va a derivar al complejo de cobre. ¿Y qué creen? Ya en el complejo de cobre estos electrones son liberados. Son liberados otra vez a la matriz. ¿Va? ¿Pero qué van a generar estos electrones? Y fácil, esto está padre. Vamos a tener media molécula de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener? 2 hidrógenos. Vamos a tener hidrógenos dentro de la matriz. Entonces lo que va a pasar es que al momento, 2 electrones, al momento de que estos electrones son liberados por el complejo de cobre, ¿sí? Estos electrones fomentan o generan que se genere H2O, ¿vale? O sea, generan la unión de oxígeno e hidrógeno para formar agua. Ahora, ¿qué dicen? Profe, entonces todo esto que hizo nomás para generar agua, o sea, no generaba energía. Tranquilos, take it easy. Vamos a seguir con esto. ¿Sale, vale? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿O qué es lo siguiente? Lo siguiente es esto. Cada vez que nuestros electrones iban moviéndose de complejo en complejo, van a ir jalando electrones. Digo, van a ir jalando protones, ¿sale? Van a ir jalando esos cationes que necesitamos. En este caso, van a jalar hidrógenos, ¿sale? Acuérdense que toda esta estructura interna va a tener hidrógenos, ¿sale? Los cuales son positivos, ¿va? Entonces, la electronegatividad de nuestros electrones va a empezar a jalar a los hidrógenos, ¿va? ¿Cómo va a ser? Cada vez que pasa por algún complejo, entonces me va a liberar hidrógenos, ¿sale? ¿Se acuerdan del gradiente eléctrico-químico? Que decíamos, como estos son positivos, ¿sí? Va a aumentar el gradiente de concentración. Por lo tanto, va a haber un desequilibrio eléctrico-químico y va a generar mayor positividad, ¿sí? Pero ¿dónde? Acuérdense, aquí lo puse.
en el espacio intermembranal. ¿Por qué? Porque va a empezar a sacar a los hidrógenos. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuántos hidrógenos nos va a sacar? Fácil. Vamos a liberar directamente aquí 4 hidrógenos. Vamos a liberar en este complejo 4 hidrógenos y vamos a liberar en este complejo 2 hidrógenos. ¿Sale, vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras los electrones van subiendo, van cambiando de complejos, van engañando. Imagínense que son como unos estafadores. Van engañando a nuestros hidrógenos, los van atrayendo, los van jalando. ¿Sale? En este caso, van a ir saliendo hidrógenos. ¿Cuántos salen? 4, 4, 2. ¿Y entonces qué va a pasar? Ok. Vamos a irnos ahora sí al quinto complejo, ¿sí? Vamos a ponerle aquí quinto complejo, ¿sale? El quinto complejo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ATP sintasa, así es. Entonces este de aquí va a ser un ATP. Ok, el ATP sintasa, ¿qué va a hacer? Ok, al haber un mayor gradiente eléctrico químico aquí, al ser más positivo directamente el espacio intermembranal, van a querer volver, ¿sí? Y van a entrar de una manera muy violenta a los hidrógenos. Vamos a borrar esto, el quinto complejo, y vamos a poner hidrógeno, ¿vale? Los hidrógenos van a querer regresar, ¿sí? ¿Pero qué creen? La ATP sintasa es una enzima. Lo que va a generar aquí, va a generar un tipo de proceso de fosforilación. ¿Se acuerdan qué era la fosforilación? La fosforilación es el proceso de unión o separación de un fosfato. Ok, chicos. ¿Y entonces qué va a pasar? Fácil. Cada 4 hidrógenos que entren directamente por el ATP sintasa, ¿sí? Van a generarme un adenosin trifosfato, ¿sí? A nivel directamente de la matriz. Acuérdense, a partir de la matriz industrial. Aquí abajo matriz, aquí en medio es directamente la cresta y aquí arriba el espacio intermembranal. Y entonces decimos esto, ¿sí? El paso de los hidrógenos nos genera que nuestros fosfatos se unan a nuestros ADP, adenosin difosfato, ¿sí? O sea, se le va a unir un fosfato a un ADP. Y entonces esto nos va a generar la formación de ATP o de energía. ¿Qué quiere decir? Cada 4 hidrógenos nos va a generar un ATP. Y obviamente ya nomás es como término genérico para que tengan conocimiento. Por lo general el ATP sintasa está formado, o esta estructura o el quinto factor está formado por 2 complejos F, los cuales denominamos como partículas F, ¿sí? Que sería directamente denominado como F0 y F1, ¿sale? Que solamente es parte de la estructura, ¿sale? ¿Qué sigue? ¿O qué es lo siguiente que vamos a ver? Les dije que teníamos la nicotamida, adenina, nucleótido, deshidrogenasa, ¿no? Ajá. Y les dije también que teníamos el flavin, adenina, dinucleótido, deshidrogenasa. Ah, pues ¿qué creen? Para eso es el complejo 2. El FAT va a ser transformado de la misma manera que el NAT, ¿sí? Liberando sus hidrógenos y liberando directamente electrones, ¿va? ¿Qué va a pasar? Al momento que pasa por el succinato deshidrogenasa, que es una enzima, ¿sí? Se libera su hidrógeno y hay liberación de 2 electrones. Esos 2 electrones pasan directamente por lo que es el complejo de succinato deshidrogenasa y los devuelven o los mandan al complejo hierro-azufre. Ya que el complejo hierro-azufre lo vamos a derivar a la coenzima Q. A excepción que en el segundo ciclo que vemos aquí a partir del FAT, no vamos a utilizar estos 4 hidrógenos. Muy bien, chicos, y ya para terminar podemos enfocarnos a que este tipo de procesos nos llevan a cabo, ¿verdad? Que se van a liberar 10, se van a introducir 10 hidrógenos a nivel directamente de lo que sería el ATP sintasa, a partir del procesamiento que se llevó a cabo a nivel de los nucleótidos, a nivel directamente de lo que sería el NAT deshidrogenasa, ¿sí? Cuando ya se genera esta hidrólisis, ¿verdad? Del NAT, y a nivel del FAT se van a llevar a cabo la obtención directa de 6 hidrógenos. Así que obviamente este proceso va a ser como adaptativo, como complementario, en el cual pues cada 4 hidrógenos nos van a formar un ATP.
Y con eso terminamos la cadena de transporte de electrones y nos vemos hasta la próxima.